Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca. En esta ocasión hablaremos en esta sección de TVT de la película Seven. Este thriller de 1995, dirigido por David Fincher, nos narra la historia del teniente Somerset, un veterano del Departamento de Homicidios quien está a punto de jubilarse y ser reemplazado por el ambicioso e impulsivo detective David Miles. Ambos tendrán que colaborar en la resolución de una serie de asesinatos cometidos por un psicópata que toma como base la relación de los 7 pecados capitales. Los cuerpos de las víctimas, sobre los que el asesino se ensaña de manera impúdica, se convertirán para los policías en un enigma que les obligará a viajar al horror y la barbarie más absoluta. Como ya comentaba, esta película de 1995 está dirigida por David Fincher, este director conocido por El Club de la Pelea, también por la película del extraño caso de Benjamin Button, también por ahí la película del Zodiaco, y está protagonizada por un elenco bastante bueno, bastante interesante y sobre todo bastante famoso, ¿no? Creo que todos conocemos a la mayoría de esos actores. Tenemos, claro, a Morgan Freeman, que lo podemos conocer por muchísimas películas como Sueño de Fuga, Invictus y demás películas que tienen su haber, muchísimas y la mayoría de ellas muy buenas. También tenemos a Brad Pitt, especie de galán norteamericano, pero que ha sabido también moverse en películas bastante buenas. Una de las últimas y que por cierto ganó por ahí Oscar a mejor actor secundario, la película de Quentin Tarantino, que Érase una vez en Hollywood. También está en otra película, también de David Fincher, El Club de la Pelea, 7 años en el Tíbet, Conoces a Joe Black, entre otras. También tenemos a Gwyneth Paltrow, que la conocemos y de hecho ganó por ahí premios por Shakespeare in Love. También de sus papeles más recientes como Pepper Potts en la saga de Iron Man, Avengers y demás películas. También tenemos a Kevin Spacey, que por ahí creo que de sus papeles más famosos está Belleza Americana, y últimamente, aunque bueno, ya en algunos años ya no ha salido tan frecuentemente, lo conocemos en House of Cards, que bueno, creo que por lo que lo conocemos un poco más últimamente es por su parte no tan buena, por todo el caso de Me Too, etcétera, etcétera, pero bueno, no es motivo de esta reseña. Y bueno, ¿de qué va la película? Este es un thriller psicológico bien interesante. Yo no pudiera catalogar quizá la película como el mejor thriller psicológico de la historia del cine, pero sin duda podría estar dentro del top 5 y no voy a mencionar otras películas dentro de dentro de este top, pero creo que es una película muy redonda porque tiene elementos del cine de arte, tiene elementos de cine de autor, tiene elementos del thriller, también tiene elementos que se añoran del cine de detectives, incluso del cine noir, y cuestiones así que lo hacen de verdad una película bien interesante. Creo que cuenta con un guión formidable, unas actuaciones maravillosas y que hacen esta película ya de culto y que no podemos dejar de verla cualquier persona, ¿no? Creo que es una película altamente recomendable, no únicamente para los que gustan de este thriller psicológico, de este cuento de detectives, de policías, de ladrones, de descubrir al asesino, que no es tanto el punto o la clave de la película, sino precisamente la manera de los asesinatos. Es un homicida, un asesino que por alguna razón que iremos descubriendo durante toda la película, se le ocurre matar a diversas personas, pero con relación a los pecados capitales, y es lo que va explicando, ¿no? Entonces tenemos la versión del detective un poco más viejo, que en este caso es Morgan Freeman, y tenemos la versión del detective mucho más joven, pero no por eso malo, Brad Pitt, ¿no? Con dos características, dos maneras de ser, maneras de pensar, maneras de actuar bien distintas, pero que tarde o temprano se logran acoplar para poder resolver el caso, que de hecho no lo resuelven como tal, sino se resuelve, por así decirlo, solo y con un final formidable. Yo creo que es uno de los mejores, aquí sí me atrevería a decir que es uno de los mejores finales de la historia del cine. No es nada
predecible. Creo que sería muy difícil que alguien hubiera dicho, creo que va a pasar o va a ir por aquí el final. De verdad es completamente sorpresivo y deja a uno con un sabor de boca medio extraño, pero muy satisfecho por la resolución de esta película. ¿Qué podemos decir de que tiene de bueno esta película? Como ya decía, es un thriller psicológico, policíaco, excelentemente ejecutado, magistralmente hecho, porque tiene todos los elementos bien conjugados, bien llevados, tanto la música como los colores, como las actuaciones, los escenarios, estas ciudades que están como llenas de esta basura o esta contaminación visual, auditiva, donde se siente uno encerrado y preso por momentos de la película, y no solamente en la ciudad, sino en cada uno de los escenarios que se encuentran. Se siente esta claustrofobia que es parte de sentirse acorralado por este thriller o por esta película. Las actuaciones son de primer nivel, ¿no? Como ya había dicho, los actores son maravillosos, y creo que en esta película acentúan pues digamos esta manera de actuar, ¿no? Morgan Freeman, cualquier película que haga, creo que es bastante bueno. Brad Pitt, se le nota un poco quizá no tanta experiencia como los demás actores, pero también es parte de esta impulsividad que tiene el mismo detective. Entonces esa aparente falta de experiencia del actor la imprime en el personaje, que es muy similar a lo que él podríamos pensar que es. Entonces creo que va bastante bien inclusive para ello, y bueno, los demás personajes también. Este ambiente, o se crea un ambiente, una atmósfera de violencia e inseguridad muy marcada, lo que yo estaba diciendo hace unos momentos, que en cualquier situación de la película, en cualquier escenario, nos vamos a sentir oprimidos, nos vamos a sentir cansados, nos vamos a sentir vigilados, como que en cualquier momento viene el cuchillazo, como en cualquier momento viene el disparo, y completamente inseguros en esta ciudad llena de asesinatos y de homicidios, donde está situada esta película. Pero no estamos buscando el homicidio más, digamos, estadístico de la ciudad, sino estamos realmente buscando al homicida serial, y que nos pone el juego interesante para pensar, y no solamente a los detectives o en la película, sino a nosotros mismos, ir pudiendo desvelar o ir pudiendo descubrir un poco lo que está pasando ahí, ¿no? Creo que el color también juega un papel bien interesante, es como amarillos, como tonos sepias, como tonos verdes, y que crean la atmósfera que ya había yo dicho en cada uno de los escenarios, en cada una de las escenas, que nos hacen precisamente también sentirnos así, con poca luz, poco encerrados, oscuros, como pensativos. O sea, nos hacen pensar que no hay esperanza, no son muy lúgubres estos escenarios y esta colorización que tiene la película. Mezcla un poco de lo viejo y de lo nuevo en la investigación, y es precisamente un poco con los personajes. Tenemos a Morgan Freeman, que pues tiene todos los años haciendo esto, entonces ya tiene la experiencia y sabe las cosas que no se le pueden pasar, y muchas cosas que por la nueva, digamos, por la juventud de Brad Pitt, tiene como este ímpetu de resolver las cosas, y esto es así, se hace más rápido, y quizá tenga conocimientos más prácticos y algunos métodos más nuevos de investigación que quizá Morgan Freeman no. Pero entonces vamos a irlos equiparando unos a otros. Por ejemplo, Morgan Freeman en algún momento se va a las lecturas, se va a los libros, se ve a alguien que conoce mucho, inclusive en la biblioteca va a escribir algunas cuestiones, tiene por ahí una máquina, va a leer algunos periódicos, y el otro es un poco más práctico con las pruebas que tiene, las investiga y demás, ¿no? Entonces se mezcla entre la parte vieja, entre la parte nueva, y creo que hacen una combinación excelente. También tiene un desarrollo y un desenlace muy original. Lo que decía, el final, aunque es amargo, es exquisito, es completamente inesperado, y toda la película nos va llevando hacia un lado que termina completamente distinto, ¿no? Entonces pensamos que pues vamos a ir recolectando pistas, y al final esto va a llevar a una conclusión más o menos buena, pero nos cambian completamente la idea y termina de una manera formidable. Entonces creo que todo eso de la película es bien importante, bien interesante para lograr que sea pues una joya de la cinematografía
al menos de Estados Unidos, y puede compararse o puede inclusive pelear un lugar con la filmografía pues de todos los tiempos, ¿no? Entonces, para empezar, en su género creo que es de las mejores, pero bueno, creo que es muy buena película en general. ¿Qué tuviera o qué podríamos decir que tiene malo? No creo que tenga algo malo como tal, podríamos decir algo quizá regular. Tiene elementos familiares tradicionalmente vistos o trillados en este tipo de casos del detective, ¿no? El detective experimentado, el que no hace caso, el que está más capacitado, el que no, el que ya se va a ir porque ya vivió toda su vida ahí y necesita jubilarse, y el que está ávido para aprender y necesita el puesto, ¿no? O sea, son cuestiones que siempre están como ahí muy presentes en el cine de detectives. Los ángulos de la cámara, las tomas de la cámara son como muy tradicionales, que también le da el aspecto, por eso digo que no es malo, o sea, también le da el aspecto y sabemos inmediatamente de qué estamos viendo o qué tipo de película estamos viendo, pero obviamente nos dan esta versión mucho más formal, esta versión mucho más podríamos decir profunda de un thriller, que no es nada más un thriller o un cuento de policías y de investigación, sino esta cuestión psicológica y hasta filosófica de el por qué matar. Digo, no es que estemos de acuerdo con el homicida o con el asesino, pero todo lo que él lleva nos damos cuenta que no es un tipo cualquiera y que simplemente mata por matar, sino tiene toda una lógica y toda una preparación de años inclusive para llegar y llevar a cabo todo este plan, y bueno, que al final pues lo logra, ¿no? Y esa es parte de lo interesante de la conclusión de esta película. Y bueno, espero que les haya gustado esta reseña de la película de Seven en esta sección de TVT, y como siempre los invito a seguir nuestras redes sociales, nuestras demás reseñas y todo el contenido que tenemos en Butaca 80 para ustedes. Y me despido, soy su amigo Chucho Sosa, chao.